a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Verdad? En la Biblia nos habla que el cristiano ha sido redimido. ¿Verdad? ¿De qué hemos sido redimidos? ¿Verdad? Todo creyente fue redimido porque fue comprado con la sangre de Cristo. Él pagó por nosotros con un alto precio, un sacrificio que nos liberó, hermano. Amén. Hemos sido comprados por precio. Cuando usted va a la tienda, ¿verdad? Y se debe tanto, pero alguien viene y lo compra, alguien viene y paga. A ver, entonces usted es comprado, se le pagó, se le compró, y ya usted, ¿verdad? Dice, ha sido comprado, ¿verdad? Y usted está agradecido. Y la palabra de Dios, ¿verdad? Que es especial, hermano. La palabra de Dios, con ese precio que pagó, Él nos liberó del pecado, de la esclavitud, para que ya no sigamos más ahí, hermano. Para que ya no sigamos presentando nuestros cuerpos al pecado. Para que ya no sigamos teniendo ese espíritu de maldad, de pecado en nuestras vidas. El apóstol Pablo, ¿verdad? Conociendo quién eran los corintios eran muy carnales. Los corintios, ¿verdad? Alguien le preguntó a Pablo que si había una iglesia perfecta. Dijo Pablo, no hay ninguna iglesia perfecta, todas las iglesias tienen problemas. Pero ¿qué las iglesias de Corinto? No, hombre, estos andan peleando quién tiene el primer lugar, ¿verdad? Andan diciendo que Pablo, andan diciendo, oh, esa iglesia está mal, ¿verdad? Prefieren los dones en lugar de las responsabilidades, de vivir una vida santa. Prefieren mejor las apariencias que en lugar de ser una luz que represente al Señor. Y eso es cierto. Ya, ahí los corintios, y se va a dar cuenta qué clase de gente estaba ahí. Por eso que Pablo les dice, porque comprado haber sido por precio. Y habla aquí porque haber sido comprado por precio, y habla que glorifiquemos a Dios. Amén. Pues glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Este cuerpo no es para que usted haga lo que quiera. Ya no le pertenece a usted. Ahora hay un dueño. ¿Quién es, pastor? Dios. Eres de Dios y le perteneces a Dios. Amén. Le perteneces a Dios. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que está ahí porque habéis sido comprado por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Son de Dios. Y mire, ¿por qué Pablo dice esto? Porque como les dije, la iglesia de los corintios vivían en pecado. Miren el versículo 12 ahí. Todas las cosas me son lícitas, mas no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Los corintios, ¿verdad? Pensaban que ya aunque a Cristo vivía en sus vidas, podían hacer cualquier cosa. Pablo dijo, aunque puedo hacerlo, yo no me voy a dejar dominar por cualquier cosa que no glorifica a Dios, que no honra a Dios. No podemos, hermano. No podemos dejar que la carne nos domine, no podemos dejar que el pecado nos domine. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro, los otros destruirá quién. A destruir la comida que a usted me le gusta. ¿Cuánto le gusta a usted? La pizza, la hamburguesa, la comida china. Dios la va a destruir. Y aún también su propio cuerpo. Aún su pecado que le gusta. Aún su maldad que le gusta.
Dios lo va a destruir. Y los corintios, ¿verdad? Ellos no entendían eso. Aunque se parecía que era una iglesia espiritual, no era una iglesia espiritual. Era una iglesia que le faltaba la sabiduría de Dios. Le faltaba el conocimiento de Dios. Miren lo que sigue diciendo, hermanos. Vamos ahí. Las viandas, se quiere la comida para el vientre, para la pancita que usted trae ahí, aquí. Y dice la palabra de Dios, y el vientre para la vianda, para la comida. Pero tanto al uno como el otro destruirá Dios. Dios los va a destruir. Así cuando se sienta y diga, ay, qué platote de comidota tengo. Esto se va a destruir. ¿Y qué me voy a comer todo esto? También su cuerpo se va a destruir. ¿Por qué? Porque su cuerpo no es para el pecado, su cuerpo es para Dios. Por eso debemos cuidar nuestro cuerpo. Porque comprados fuimos por precio. Sigue diciendo la palabra de Dios. Sigue diciendo ahí. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Amén. El cuerpo no es para la fornicación. Aquellos que les gustan los placeres, el pecado sexual y todos los placeres que el mundo ofrece. No es para eso. Pero es que no puedo vivir sin eso. Es porque no tienes a Cristo en tu corazón. Es porque no eres una nueva criatura. Porque si fueras una nueva criatura, pudieras vivir sin eso. Amén. Oh, depende de quién está dentro de ti. Si tu vida está llena de pecado, será el mismo pecado que está dentro de ti. Pero si tu vida está llena del Espíritu Santo de Dios, es el que controlará tu vida. Dice la palabra de Dios, dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Ese es el cuerpo para el Señor. El cuerpo es para el Señor. Es el que murió en la cruz por nosotros. Es el que descendió del cielo a morir por nosotros, a pagar el precio. Dice la palabra de Dios ahí donde leíamos. Decía ahí, sino que para el Señor. Y el Señor, el cuerpo. Amén. Somos del Señor y este cuerpo es para el Señor. Pero los corintios no entendían eso. Tuvo Pablo que venir a predicarles, a enseñarles esto. Y dice la palabra de Dios. Y Dios que levantó al Señor, Jesús murió. Pero ¿quién levantó a Jesús? Dios. El mismo que también te levantará a ti. El mismo que también te levantará a ti el día que mueras. El día que caigas a la tierra, el día que se acabe tu vida y el día que oigas la trompeta. Ese mismo que levantó a Jesús te levantará. Nos levantará. Dice la palabra de Dios, y Dios que levantó al Señor también nos levantará con su poder. Gloria a Dios, ¿verdad? Con su poder. Comprados fuimos por precio. Y tenemos que darnos cuenta, hermano, el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y a veces se los tiene que decir. Pablo tenía que decirles a ellos. Porque ellos no entendían. Ellos pensaban, ya Dios me salvó, ya Cristo me salvó. Yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Yo puedo fornicar, yo puedo maldecir, yo puedo hacer tantas cosas. Acá, no. El cuerpo no es tuyo ya. It's not yours no more. Le perteneces al que te compró.
Fuimos comprados por precio, con un solo fin: que Cristo viva en ti, que Dios vive en ti, que cambie tu vida, que ahora tu vida sea para honrar y glorificar a Dios, ahora que tu vida sea una luz, no para que vivamos como queremos. Nada. Dice la palabra de Dios, versículo 15: ¿no sabéis que vuestro cuerpo, versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Somos miembros de Cristo. Ahora Cristo vive en nosotros. Ahora Dios vive en nosotros. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Y sigue diciendo la palabra de Dios: quita pues los miembros de Cristo y los que son miembros de una ramera, de ningún modo, ¿verdad? Cuando una persona se mete a tomar fornicación con una mujer que no es su mujer, se está metiendo con una ramera. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Pierdes tú de decir que eres miembro de Cristo. ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? Dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo somos miembros de Cristo? Quitarás pues los miembros de Cristo y os haréis miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que versículo 16, y no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Por eso el matrimonio, cuando usted se junta con su esposa, hay un matrimonio, ya no son dos, son uno. Y aquel hombre que se mete con una mujer está pecando y si dice que es salvo, pobre de él, porque no sabe ni lo que está haciendo. Todavía no ha abierto los ojos, todavía está ciego, como los perritos que están así cieguitos. Como aquel señor que fue a la iglesia católica y estaba ahí vendiendo los perritos y decía: perritos, 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 ¿cuánto? Pues que tanto. Y luego fue a la iglesia cristiana y ahí estaba otra vez el señor vendiendo los perritos, perritos, ahora cuestan tanto. Oiga, ¿por qué cuestan más? Es que ahora ya abrieron los ojos, antes estaban cieguitos. ¿No nos pasa lo mismo a nosotros, hermano? Que dijimos que vemos cuando todavía ni siquiera vemos nada. Los corintios, hermano, ellos pensaban que sabían, pero nunca habían habido una predicación que verdaderamente pudiera cambiar sus vidas y corazones. Dice la palabra de Dios: pero el Señor versículo 17, pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Amén. Y la Biblia nos dice allí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14, guardados el buen depósito del Espíritu que mora en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar el buen depósito que mora en nosotros. Usted no quiere que ese espíritu que está en usted, ese espíritu de Dios que está en usted, ese espíritu que se pierde la esencia, hermano. Se pierda la fe, se pierda la visión. Y tenemos que guardarlo. Usted no se va a poner a ver ahí una película ahí, película mala, pornográfica. Usted no se va a poner a hacer cosas que no debe de ser, hermano. Y algunas cosas, usted debe de apagar las cosas que no le sirven, que no le llenan, que no le edifican su vida. Y buscar cosas que sí le bendigan, que sí le ayuden. Pero el que se une al Señor, un espíritu con él. Y luego dice el versículo 18, huir de la fornicación y cualquier otro pecado que el hombre cometiese. Y el hombre
el cristiano debe de huir de la fornicación y de toda clase de pecado. Huir. Tiene que huir de todo eso. De que lo va a ensuciar. Porque no hemos dado cuenta lo que pagó, lo que costó, para que nosotros tuviéramos ahora una salvación gloriosa, maravillosa que tenemos. Y luego, versículo 19 dice: dice el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de Dios? ¿O ignoramos, hermano, que vuestro cuerpo es templo de Dios? Aquí nosotros nos portamos como si fuéramos santos, ¿verdad, hermano? Es el templo de Dios. Pero ¿cómo nos portamos cuando salimos afuera? Hay unos que dicen, pastor, déjame salir para afuera para cometer pecado. Para que nunca salieras de afuera. Para que siempre estuvieras aquí, para que pudieras vivir una vida transformada, una vida cambiada. El problema está cuando salimos de aquí. Cuando me invitaron a Sherman a predicar, ¿te acuerdas? Que fui para allá un domingo en la tarde y me pusieron a predicar a los varones, y luego después de los varones salí a predicar al servicio con toda la gente, y les dije a los varones una cosa: ¿sabe? Que nuestras esposas y nuestros hijos no quisieran que salgamos de la iglesia nunca. Siempre quiere que estemos en la iglesia siempre, porque los hijos ven a papá y dicen, ah, papá, qué buen creyente es. La esposa ve al esposo, ah, qué buen creyente, pero ya no más sale de la casa, se vuelve un diablo, se vuelve un ogro, se vuelve un malvado. ¿Qué pasó? Perdí que les va. En la iglesia aparentan la maravilla, hermano, pero ya nomás salen de la iglesia, llegan en la casa, lo ven los hijos, lo ve la esposa, y ¿qué pasó? ¿Por qué me lo cambiaron? En la iglesia hablaba ahí de maravilla, en la iglesia cantaba de maravilla, ya nomás salió de la iglesia, ¡ay, Dios mío! Todavía para atrás de la iglesia. Oiga, qué terrible, hermano. Así también las hermanas, hermano, para que no se pongan muy contentos. Están aquí las hermanas, oh, pastor, qué bendición, pero cuando se van de aquí, ya no se están poniendo contentas las hermanas. ¿Qué les pasó? Dice la palabra de Dios que somos, ¿qué? Templos de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de Dios? Aleluya. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no soy vuestro, el cual tenéis de Dios y no soy vuestro? Aleluya. Pues el templo del Espíritu Santo, el cual Dios nos lo ha dado y el cual no es de nosotros, pues es templo de Dios. Y alguna escritura dice, si alguno destruyera el templo de Dios, escuche, Dios destruirá altar. Cuide su vida. Porque somos de Dios. Dice la palabra de Dios donde leíamos, porque habéis sido comprado por precio, ¿verdad? Nos rescató, nos liberó de la esclavitud, porque éramos esclavos del pecado, ¿verdad que sí, hermano? Yo era esclavo del pecado. Era esclavo a la maldad, al engaño, a la falsedad. Y ahí estaba. Por él me salvó, me rescató, me liberó.
porque haber sido comprado por precio. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? No cuesta mucho como nosotros. Cuando nos dicen cuánto cuesta, digo, no, mejor no lo quiero, ¿verdad? ¿No te ha pasado eso, hermano? Quedamos como que queremos comprar y luego cuando nos dicen cuánto cuesta, ay, ya, mejor me conformo con el que tengo, ¿verdad? Y no me quiero una troca nueva. ¿Y cuánto cuesta? No, mejor no. Digo con la viejita mejor, ¿verdad? O de repente vas ahí, ¿qué quieres? Me gusta esto, ¿cuánto cuesta? No, hombre, está muy caro. Está muy caro, dices tú, no. Fuimos comprados por precio y Él nos escatimó para pagar lo que tenía que pagar por nosotros. Amén. Él no dijo, está muy caro. Él no dijo, no se puede. Sino Él pagó por nosotros, hermanos. Qué bendición, ¿verdad, hermano? Pagó el precio por nosotros. Dice la palabra de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Que no se nos olvide que hemos sido comprados por precio. Que no se nos olvide, hermano. Que aunque pasen los años y recuerde que hemos sido comprados por precio y le costó al Señor Jesucristo venir a la tierra y nacer como un hombre y pagar todo lo que tuvo que pagar para que usted y yo, hermano, ahora tengamos esa salvación gloriosa que tenemos ahora. Dice la palabra de Dios, porque haber sido comprado por precio. Y luego dice ahí, ¿verdad? Glorificar. Amén. Y pastor, ¿qué quiere decir glorificar? Pues que en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, reconocer su grandeza. Reconocer su grandeza, reconocer su poder, hermano. ¿Verdad? Y nuestras acciones que Él tuvo. Nuestras acciones que Él tuvo para con nosotros, ¿verdad? Porque Él tuvo acciones especiales para con nosotros. Él tuvo esas acciones y la Biblia nos dice ahí, ¿verdad? Glorificar, pues, a Dios. ¿Dónde? En vuestro cuerpo. Este cuerpo que usted tiene aquí no es de usted. Es de Dios. Y este cuerpo, usted lo tiene que guardar, usted lo tiene que cuidar, porque este cuerpo lo compró Dios, ¿verdad? Con la sangre de su Hijo. Pagó el precio por nosotros, para que usted y yo ahora nos gocemos. Y dice, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Cada uno tiene un espíritu propio. Usted sabe cuando alguien tiene un espíritu malo, perverso, se ve. Pero cuando alguien tiene un espíritu apacible, se ve. Tenemos ese espíritu, ¿verdad? Y la Biblia nos dice allí, la palabra de Dios nos dice allí, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, pues Él los compró, hermano. Que pertenecemos a Él. No nos pertenecemos a nosotros, ¿verdad? En Romanos capítulo 6, Pablo dice a los romanos, ¿verdad? Acerca de que usted ni yo, de que ninguno de nosotros dejemos que reine el pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 12 dice la palabra de Dios, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Podemos dejar que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Los vicios, los pecados, los engaños. Y podemos dejar que el pecado sea el Señor, el dueño de nuestro cuerpo. Y ya, el cuerpo debe ser de Dios. El cuerpo debe de ser el templo de Dios. El cuerpo debe ser el templo del Espíritu Santo de Dios. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y el cuerpo dice, pues ahora, viéntate unas
cervecitas y ahí vas a aventarte una cerveza. Ahora aviéntate este pecado y ahí vas, porque lo obedeces. Porque lo obedeces, porque el pecado ha venido ahora a dominar tu cuerpo. Ha venido a dominar tu cuerpo. Por eso dice ahí, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. De modo que en sus concupiscencias lo obedezcamos. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos el día? Y algunos ya saben lo que tienen que hacer el día. ¿Cuántos ya saben lo que tienen que hacer el día? ¿Verdad? Vieja, quiero esto. O esposa, como quiera decir usted. Quiero comer esto, quiero esto. Cuando ven la tarde me compras esto y me haces esto para la comida. ¿No lo han dicho ustedes, hermanos? ¿Qué les dicen a la esposa? ¿No le dicen? Le sale bien el hermano Ricky, entonces, ¿no? Yo digo a mi esposa, le digo, voy a la tienda, voy a comprar esto y esto y esto, porque quiero que me hagas esto. Pues que yo no tenía preparado esto, sí, pero yo quiero esto, ¿verdad? Y como mi esposa es muy obediente, dice, sí, lo hacemos. Pero nuestro cuerpo mortal tiene concupiscencias y tiene deseos de lo que quiere, y algunas a veces no son buenas, a veces son malas, de ir a buscar allá unas mujeres, de ir a buscar allá el pecado, de ir a buscar allá las maldades. Dice la Biblia, no obedezcan a vuestro cuerpo mortal. Ni lo pongas no dejes que el pecado reine en tu vida, ni en tu corazón, ni en tu mente, ni en tus deseos. Porque si lo dejas, porque si le abres la puerta, te vas a volver esclavo del pecado una vez más. ¿Qué no Dios no te libró? ¿Qué no Cristo te perdonó? ¿Qué no cuando te bautizaste en la imagen de Cristo, que muriste y resucitaste y ahora debes de andar una vida nueva? Dice el testimonio que muriste, te resucitaste, que ahora andas en una vida nueva. Pero, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, en su manera de que andemos en una vida nueva? Que ahora el que ha salido sea una nueva persona, diferente, cambiada, transformada, que conoce de Dios, que conoce de su gracia y su misericordia. Pero si nosotros no mostramos eso, ¿verdad? Dice, porque el pecado no se enseñaré de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado se puede, ¿qué? Señorear, a tu modo que tener autoridad para mandarte y decirte tienes que. ¿Y la carne? La carne es muy obediente, hermano. No le obedece al espíritu, pero a la carne le obedece a la carne, sí. No es que yo quiero esto, no es que yo quiero lo otro. Pero que te va a hacer mal, no me importa, cabo suyo, decimos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, hermanos. Ya hemos conocido mucho ese versículo que hemos leído muchas veces. Dice la palabra de Dios. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Hasta dónde a veces se nos tiene que decir? Se nos tiene que decir que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios, ¿qué? Vivos. Usted sabe que es un sacrificio vivo que va a ir en contra de su voluntad y le va a doler cambiar, pero va a ser para su bien. Va a ser para su bien. Va a ser para que Dios obre en su vida, Dios obre en su corazón. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí donde leíamos
Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable ¿a quién? A Dios. ¿Cómo? ¿Qué es vuestro culto racional? Este cuerpo. Este cuerpo no se quiere levantar temprano, este cuerpo no quiere orar, este cuerpo batalla para poner atención en la iglesia. Este cuerpo tenemos que ponerlo ¿qué? En sacrificio. Sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿Qué es vuestro racional culto? Luego dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, porque podemos conformarnos a este siglo. Es que la manera que el sistema camina, es que la manera que el sistema va, si no dice transformados por medio de nuestra renovación de perdón, dice ahí el versículo 2, no nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Dice, agradable y perfecta. Dios quiere cambiar nuestra vida. No es como yo quiero, no es como yo pensaba. Es que no quiero que me cueste mucho, quiero que me cueste poco, es que quiero seguir haciendo mi pecado, quiero seguir haciendo mi maldad. ¿Verdad? Dice la Biblia que porque fuiste comprado por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo, vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y mire, segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Versículo 21. Dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechura suya, justicia de Dios en él. Él pagó el precio, Dios lo mandó a pagar el precio. Él no cometió pecado, Él llevó nuestros pecados y pagó por nosotros. Para que nosotros en Él podamos ser justificados. ¿Quién es el que puede justificar? La justicia. El que tiene un juez puede justificar. Alguien que tiene en una escuela, en un policía, ellos pueden dar su justicia porque ellos tienen un lugar. Pero delante, nuestra justicia viene de Dios a través de lo que Cristo hizo. Justificado, perdonado, salvado, rescatado, liberado. Ya no eres encadenado, ya no estás encadenado al pecado, ya no estás encadenado al mundo, fuiste libertado ahora porque fuiste comprado por precio. Pero ahora se nos pide que glorifiquemos a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales ahora tenemos que cuidar de este cuerpo y también tenemos que cuidar qué clase de espíritu traemos. ¿O ignoráis que ese es templo del Espíritu Santo de Dios? Y que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Decía el versículo que leíamos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechura justicia de él, de justicia de Dios en él. Amén. No se nos olvide que fuimos comprados por precio. Yo no sé si te duele, pero le costó mucho para que ahora nosotros le honremos y le glorifiquemos. Vamos a orar, hermanos. Nos ponemos de pie, cerremos nuestros ojos y vengamos. Diga, Señor, gracias
Gracias porque me compraste por precio.